El año pasado, 2017, fue un año en el que las expensas, el valor de las mismas subieron, la verdad, no sé si es un récord, si es algo inédito, pero han subido muchísimo, un 34,7%. Esto implica que se hayan estudiado distintas variantes para que el valor no trepe por las nubes. A partir de ahora se abre una posibilidad y es desde lo que impulsa el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que va a presentar un plan para que las expensas no suban como el año pasado. Claro, y sobre todo, bueno, este plan que vamos a ir repasando punto por punto. Por supuesto está Facundo Carrillo con nosotros, que es secretario de Atención y Gestión Ciudadana. ¿Cómo estás, Facundo? Gracias por venir. ¿Cómo están? Bueno, a ver, vamos punto por punto de este plan. Primero, ¿no hay un mea culpa para hacer del año pasado? ¿Qué le dicen a la gente que recibió un promedio salarial 22-24% y le aumentaron las expensas casi en 34%? Bueno, a ver, las expensas aumentan por distintas razones, por supuesto. No hay una sola variante y cada edificio también es distinto. Hay edificios que tienen encargados, hay edificios que tienen muchos encargados, hay edificios que no tienen encargados. Y también eso tiene que ver con la paritaria nacional, no tiene que ver mucho con la ciudad. Lo que nosotros estamos planteando acá es repensar normativa que tiene hasta algunos casos más de 40 años y que vienen exigiéndole a los consorcios ciertas cuestiones, ciertas certificaciones que le hacen aumentar las expensas y que son gastos fijos todos los años para el vecino. Nosotros detectamos 14 puntos concretos en los cuales estamos repensando, racionalizando y desburocratizando para que los consorcios puedan hacer un ahorro y utilizarlo para lo que lo consideren. La incidencia del salario de los encargados de edificios es altísima, ¿no? Es alta, depende mucho del edificio. Cuanto más amenities tiene, la incidencia es menor. En aquellos edificios que no tienen amenities y que tienen pocas viviendas, el salario del encargado es bastante alto. Claro. Vamos a ir paso por paso. Cuando dicen dejar de obligar a los consorcios a darle vivienda a los encargados de edificio, ¿viviendas de qué tipo ya no tendrían encargados? El código de edificación dice que después de 15 unidades funcionales es obligatorio construir una vivienda de 3 ambientes para un encargado. Pero los consorcios no tienen obligatoriedad de tener encargados. Entonces la verdad que es una inversión que las constructoras hacen y que muchas veces queda un espacio común que después puede ser utilizado por un encargado o no. ¿Ningún consorcio tiene la obligatoriedad de brindar una vivienda? No, tiene obligatoriedad de tener una vivienda si tiene más de 15 unidades. Perfecto. Eso dice el código. Lo que nosotros estamos haciendo es que el código nuevo no exija la construcción de una vivienda para el encargado, porque no es obligatorio tener encargado, ¿vale? principalmente por eso. Ahora, si es un edificio de 10 pisos con 4 departamentos por piso, que sean 40 unidades, ¿Tampoco obliga a tener encargado con la nueva reglamentación? No, es que ahí hay que separar dos cosas. Una es la obligatoriedad de tener encargado un edificio, que no es obligatorio para ninguno. Hoy no es, eso no es obligatorio. Y la otra es la obligatoriedad del código de edificación de construir una vivienda para un supuesto encargado que pueda llegar a tener, un potencial encargado, en un edificio nuevo. Eso dice que a partir de las 15 unidades funcionales es obligatorio tener una vivienda. Lo cual es medio irrisorio, porque si no es obligatorio tener un encargado, obligarte a construir una vivienda es medio contradictorio. Así que en este caso lo sacamos como obligatorio y que después cada vecino elija qué es lo que le conviene. Claro. A ver, cambios en el control del mantenimiento de los tanques. Claro, son distintos ítems que van modificando. Son 14, puedo decirlos rápido y después entran si quieren. Dale. Hay 3 libros de administradores de consorcio que hoy son exigidos, algunos por el Código Civil y otros por disposiciones de la ciudad. Pero lo más caro de esos libros no es comprar el libro, sino la rúbrica y las obleas. Nosotros estamos sacando todas las rúbricas y las obleas y le estamos permitiendo al Consejo de Administración de cada edificio que pueda autorrubricarse de alguna manera y dar por inicio formalmente a un libro. Después hay un curso anual de seguridad e higiene que también hacen los encargados de edificio, que obviamente las condiciones de seguridad e higiene no cambian todos los años, así que lo estamos espaciando a 5 años. La cuenta corriente obligatoria de los consorcios, que hoy pagan 7.200 pesos a cada banco. El Banco Ciudad ofrece darla de manera gratuita. Bien. Sí, como se otorga habitualmente, ¿no? Hoy todas las cuentas corrientes cuestan eso. El consorcio, como no es una empresa y su fin último no es tener ganancias, la verdad que se justifica que no se les cobre porque en realidad es un instrumento de administración. Una caja de ahorro gratuito, digamos. Claro. Después hay un certificado que se llama el certificado seguro, que es un certificado que valida otros certificados. Sí.
y que ya tienen su propio mecanismo de control. Entonces, la verdad es que nos pareció redundante y por eso lo eliminamos directamente. ¿Hicieron la cuenta de cuánta plata se va en un consorcio por este tipo de trámites burocráticos? Sí, hicimos la cuenta que agarramos un edificio tipo de Caballito de 10 pisos, 20 unidades funcionales, porque la verdad que, como te decía recién, no es lo mismo una torre que un edificio, que una casa, que un edificio antiguo que tiene más de 100 años. Varía mucho. Agarramos un ejemplo, un edificio típico de 16 años, 10 pisos, 20 unidades funcionales, con un gasto de expensas anual de 860.000 pesos. Sí. Y con toda esta modificación que estábamos proponiendo, el ahorro que van a poder tener al año es de 99.000 pesos, lo cual es un 11,5%. Sí. O sea, hasta ahora un 11% promedio se va solo en trámites burocráticos. Exactamente. En pagar la oblea, la Se va más. Sí. Nosotros con estas modificaciones estamos haciendo ese ahorro, porque, porque estamos en algunas cosas estamos realmente directamente eliminando, como el certificado este. Sí. Y en otras cosas estamos racionalizando, o sea, que hacerlas un poco más espaciadas. La fumigación, por ejemplo. Hoy hay una reglamentación que obliga a todos los consorcios todos los meses ir a derratizar, a fumigar y más. Innecesario. Entonces estamos diciendo, hagámoslo una vez por año y después cada vez que el consorcio quiera hacerlo. Si ve bichos, lo pide al administrador y el administrador lo hace. No se lo impongamos al consorcio, porque el consorcio es un gasto que por ahí está bien, no lo necesita y lo tiene que hacer igual. O sea, poner un poquito de sentido común y razonabilidad a todo. El caso de los tanques, para mí es el más significativo porque es el que más beneficios tiene el cambio. Hoy la reglamentación por una ordenanza del año 91 obliga a que cada 6 meses el consorcio tiene que tirar todo el agua que tienen los tanques, limpiarlo y volverlo a llenar y después hacer una prueba de laboratorio del estado del agua. Millones y millones de litros de agua que perdemos los porteños y obviamente todo el país, de agua potable, donde en muchos lugares escasea, acá las tiramos en millones de litros. Y lo que estamos haciendo es cambiar el modo de análisis. Primero exigimos la muestra de agua, que en vez de ser semestral va a ser anual. Y si la muestra del agua te da negativo, vacias el tanque. Claro. O sea, se puede tomar del tanque y vaciarlo en caso de que exista algún tipo de... que exista una anomalía. De que exista una anomalía. Entonces, primero la medimos y después decidimos que tirarla en todo caso si está mal. Pero no hacemos al revés, porque si no perdemos millones de litros de agua. Claro. El tema de ascensores y calderas. Bien, el tema de ascensores y calderas es parecido a lo que estamos cambiando. Ascensores hoy, la reglamentación de ascensores obliga a todos los meses a hacer un control mensual a cada uno de los ascensores de cada edificio. Sí. No importa si tu ascensor tiene 120 años o tiene 2 años y la última tecnología. Es igual para todos. Sí. El chequeo de cada ascensor, el costo anual para el consorcio, el mínimo que tiene son 2 ascensores generalmente. Sí. Son 25.000 pesos anuales por cada ascensor. Claro. Entonces lo que estamos haciendo ahí, parecido a las calderas, es, bueno, no exijamos el mismo control. Posiblemente que tiene 120 años requiere un control mensual. Es como los controles que tiene un auto 0 kilómetros. Pero el ascensor nuevo, por ahí un consorcio hace una inversión, cambia los sensores, se moderniza, lo tiene, propongamos y permitámosle amortiguar esa inversión en que los controles sean más espaciados. Y calderas es lo mismo, hay calderas hoy que están dentro de los departamentos que son domiciliarias y no necesitan ese servicio técnico. Bueno, esta realidad que plantea Facundo es una realidad que involucra, Eduardo, a propietarios y a inquilinos. Inquilinos, lógicamente. Ahora, vamos a la realidad de los inquilinos también. Está Gervasio Muñoz con nosotros, de Asociación de Inquilinos. ¿Cómo estás, Gervasio? Bien. Bueno, a ver, se aprobó en la legislatura la ley de inquilinos y hoy ¿cómo está? Digo, porque estamos en esto de abaratamos costos por un lado, que es una buena iniciativa para inquilinos y propietarios, pero hoy la situación de los inquilinos con una ley que se aprobó en la legislatura. La ley se aprobó el 24 de agosto del año pasado y lo que nosotros vemos desde septiembre y hasta esta fecha es un control muy escaso por parte del gobierno de la ciudad. ¿Por qué? ¿Qué cosas pasan hoy cuando alguien va a alquilar y no deberían pasar? Que te cobran comisión, cuando la ley dice otra cosa. El inquilino es un poco rehén de la situación si no hay un control efectivo. A ver, en una renovación de contrato el inquilino plantea que no se le puede cobrar comisión y la inmobiliaria entonces empieza con como algunas prácticas que empiezan a desalentar que el inquilino quiera renovar el contrato, hasta que termina en una amenaza. Es, mira, si no pagas la comisión no vas a renovar. Mucho más sucede cuando uno va a ver un departamento para ingresar y la condición de la inmobiliaria es que le tiene que pagar la comisión, por supuesto de forma en negro, porque no dan pruebas de este incumplimiento. Así que lo que hicimos fue pedirle al IBC, que es el Instituto de la Vivienda, que tiene que controlar a las inmobiliarias ahora a partir de la votación de la ley, que haga un control que va a empezar en la Comuna 6, que es Almagro o Caballito, para que las inmobiliarias empiecen a ver que... A rever esa medida.
Sí, es difícil porque yo creo que en realidad el control debería ser un control mucho más complejo, que tiene que ver con AFIP, sobre todo. Todos sabemos, el negocio de la vivienda es un negocio completamente negro. Es el caso de las administraciones de consorcio también, estaban hablando recién. Las administraciones de consorcio tienen muy poco control. Muchas administraciones de consorcio no están inscriptas en el registro que tienen que estar inscriptas. Muchas administraciones de consorcio de un día para el otro se van con toda la plata de los propietarios y de los inquilinos, porque la realidad es que tenemos una ciudad que el 40% de la población alquila y que entonces estas medidas también tienen un impacto muy grande en los inquilinos. Inquilinos que pagamos los arreglos de la vivienda, de viviendas que no conocemos, de viviendas que nunca vamos a habitar y que nosotros pagamos, pero nosotros no podemos opinar ni siquiera votar en una reunión de consorcio, ¿bien? A pesar de que pagamos. Creo que... ¿Ahí están unidos propietarios e inquilinos? No hay Porque forma digo, de... parece por momentos, por cómo definen el escenario, propietarios e inquilinos, una dictadura de los administradores de consorcio. No, yo creo que... Dictadura es fuerte, pero yo creo que en realidad lo que hay es una impunidad. Ajá. Es lo mismo que las inmobiliarias. Bueno, ¿hacen lo que quieren? Hacen lo que quieren. Las inmobiliarias tienen la obligación de cobrar con Postnet. No solo las inmobiliarias, ¿no? Casi todos los comercios. No hay una inmobiliaria que te cobre por Postnet. Todas te piden la plata en negro. Las administraciones de consorcio, ¿qué control hay sobre los arreglos del edificio? Está generalizando, ¿eh? Estoy generalizando porque sucede en un 99,9%. Bueno. Esa es la realidad. Por eso sucedió la ley en la legislatura. Digo, teníamos una ley desde el 2007 en la ciudad de Buenos Aires que obligaba a las inmobiliarias a cobrar un mes de comisión. Todas. No el 99,9%, el 100% claro, cobraba 2 meses de comisión. Ahora, Facundo, de estos puntos que plantea Gervasio, ¿lo pagan los inquilinos dentro de las expensas todos estos puntos? O sea, ahí se va a ver alguna reducción. Esto, por supuesto, los inquilinos también se ven beneficiados, Sí. porque en la gran mayoría de los casos los inquilinos pagan al menos las expensas ordinarias. Sí. En algunos casos se arregla, y es como debería ser para nosotros, que las expensas extraordinarias las pague el propietario y las ordinarias las pague el inquilino. Así que en ese sentido el inquilino también se ve beneficiado. Con respecto al voto que decía, el Código Civil establece que el voto es del propietario y es derecho del propietario dárselo al inquilino o no dárselo. Eso es algo que es un derecho del propietario según Código Civil. Claro, pero es interesante esto también que plantea de que los consorcios son los que terminan negociando hasta el salario con los encargados de edificio, y mi pregunta inicial de nuestra charla era... Sí. Claro, los administradores, bueno, pero en algún punto cómo negocian, más que negociar salarios, es como un acuerdo a libro cerrado. De manera casi unilateral. Exactamente, y el resto tiene que pagar. Por eso la brecha a 34,7 de una inflación del 24 promedio en 2017. Sí. La interpretación que se hizo en su momento es que los administradores que están como mandatarios de los consorcistas representan a los consorcios en las paritarias. La realidad es que por una razón u otra se fue perdiendo un poco la confianza de esa representación entre consorcistas y administradores, y hoy muchos consorcistas están reclamando un espacio en esa mesa paritaria, la cual yo por supuesto apoyo y ojalá en algún momento se termine dando, pero también es cierto que hoy los consorcistas tienen que encontrar una institución democrática, que los represente y que realmente pueda sentarse en una mesa a hablar de una representación de por lo menos 2.100.000 consorcistas que existen en la ciudad de Buenos Aires. ¿Es lógico que así ocurra, Gervasio? ¿Cómo? ¿Es lógico que ocurra de esa manera? Digo, consorcistas, administradores, digo, que no sea algo que quede el peso total sobre los administradores del consorcio, la negociación, por ejemplo, de la paritaria de encargados. Mirá, yo creo que ahí es donde más se ve la situación del inquilino, esto que charlábamos antes. Ajá. Lo que decía él en cuanto a que el inquilino tendría que pagar las ordinarias y las extraordinarias ya casi no sucede, en principio. ¿Sí? El inquilino paga absolutamente todo, sobre todo porque hay un proceso que pierde por todos lados el inquilino. Sí, bueno, es el que ocupa ese lugar, ¿no? El que ocupa el lugar de pagar absolutamente todo y no poder decidir nada. Hay un proceso que empezó hace muchos años en la Argentina, casi todo el mundo, que es la concentración de las propiedades. Hoy es muy común, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, Rosario, Córdoba capital, que haya un propietario con 100 propiedades, 200, 300, y podemos hablar de casos mucho más grandes. Claro. Bueno, esos 100 departamentos que tiene un solo propietario, si no están deshabitados, están habitados por inquilinos. Y el inquilino es el que paga no solo el alquiler, ¿sí? Además de los impuestos, por supuesto, sino que además es el que paga las expensas
y los arreglos sobre ese edificio. Ahí es donde yo digo que más allá de lo que dice el Código Civil, nosotros deberíamos en la ciudad de Buenos Aires, ya que hay una ley que es bastante compleja, que es bastante general, también empezar a discutir en la legislatura porteña qué rol tiene que ocupar el inquilino. Si el inquilino va a pagar absolutamente todo, si las administraciones de consorcio no tienen ningún tipo de control, tal es así que ya no discriminan las expensas cuando deberían hacerlo, ¿sí? Bueno, entonces el inquilino tendría que tener voz y voto en las reuniones de consorcio, ¿sí? Eso se podría hacer en la ciudad de Buenos Aires, se podría hacer a nivel nacional con el Código Civil, pero también se podría hacer a nivel local. Ahí es donde yo creo que realmente empieza a ser un poco más democrática la situación. Porque si tenemos la mitad, casi la mitad de la ciudad de Buenos Aires habitada por inquilinos que no tienen ningún tipo de decisión y que además no solo sufren algunos abusos de los propietarios, el abuso de las administraciones de consorcio. El inquilino ni siquiera, la administración de consorcio ni siquiera le atiende el teléfono al inquilino. Cuando por lo general el propietario se desentiende de esas cosas, como paga todo el inquilino, Claro. ¿bien? Ni siquiera nos atienden el teléfono. Y además sufrimos el abuso de las inmobiliarias, ¿sí? Ese es el rol que ocupa el inquilino en la ciudad de Buenos Aires y en todo el país. En ese sentido yo lo que creo es que más allá de esto, en donde algunos puntos a mí me parecen bastante sensibles, como ascensores, caldera, agua, me parece complicado. ¿Por qué complicado? Porque hoy lo que tenés es una situación en donde los pequeños propietarios, no los que tienen 100 departamentos, los pequeños propietarios, se les hace muy difícil pagar las expensas, pero no por el sueldo del encargado. No solo por eso, sino también por las tarifas enormes que vienen en los edificios. Sí, está bien, no, por pero los para cortes de no gas. abrir tanto. No, está bien, pero pero me parece ascensores y calderas, me parece ¿qué es lo que te sensible parece? porque si hoy estamos en esta situación y las inspecciones de los ascensores o del agua no va a ser cada 6 o 3 meses, sino cada un año, quizás, si no está la plata para pagarlo, quizás no lo hagan. Entonces, digo, me parece que cuestiones de seguridad deberían ser un tema aparte y mucho más sensible. Pero digo, quedaría esto, reglamentado los tiempos, digo, Claro. serían otros los tiempos. No es que no Bueno. tendríamos la posibilidad o la potestad de decir, Sí, claro. no controlo los ascensores porque, Sí. porque Bueno, ahora digo, no me lo exigen. digo, la realidad es que hoy tenés un montón de edificios en la ciudad de Buenos Aires con corte de gas. Claro, pero Y entonces, que los a ver, propietarios en no la pueden iniciativa, porque Pero- acá sí. la iniciativa era para hacerlo un año. Sí. No, depende, cada uno tiene su estudio particular. Sí. Lo que sí está claro que si un consorcio no tiene plata para mantener los ascensores todos los meses, es muy probable que si se hace más espaciado pueda hacerlo. Claro. En realidad debería ser. Y si no tiene plata para hacer ninguno, no va a hacer ninguno, sea al mes, o sea al año, o sea Sí. semestral. Lo que nosotros estamos haciendo acá es, piensen que el gobierno de la ciudad exige certificaciones de trabajo de mantenimiento, pero siempre la responsabilidad de ese trabajo, exista esa obligación o no exista esa obligación, es del consorcio primeramente y subsidiariamente del administrador. O sea, el gobierno no es que por tener esa regulación, el consorcio no es que por tener esa regulación se exime de responsabilidad. Sí. Siempre el consorcio es responsable del mantenimiento de su edificio y de lo que pasa adentro. Y el administrador, por la tarea que tiene, solidariamente. Lo que sí, nosotros como gobierno no podemos cargar sobre las expensas muchas cuestiones y encima por igual para todos, como en el caso de los ascensores, cuando son Sí. situaciones distintas. Con esa racionalidad y desburocratizando, sacando costos de sellos, obleas y cosas que hacen que a fin de mes Sí. las expensas Hay vengan más ahorras. ¿Y abultadas. cuándo empieza esta medida? Bueno, en realidad va a ser gradual porque este plan de medidas, que son 14, algunas requieren modificación de ley, otras requieren de decreto del jefe de gobierno y otras directamente con una disposición o resolución de funcionario. Con lo que algunas se van a implementar de manera rápida a partir de febrero y otras va a llevar el trámite legislativo correspondiente. Claro. Bien. Bueno, Ajá. Es interesante. Yo Sí. creo que hay que abrirse un poco a cambiar algunas cuestiones que Sí, claro. me parece que están ancladas en 2 siglos atrás. Sí. ¿No? Me Bueno, parece. que los inquilinos no tengan voto me parece que Bueno, es por eso algo- digo, para mí es un gran momento, es una oportunidad para empezar a abrir el juego y que todos tengan la voz que están pidiendo, ¿no? Hace mucho tiempo. Sí, hay que ver las administraciones de consorcios si están muy de acuerdo con que los inquilinos tengan voto. Muy bien. Gervasio. Gracias, Gervasio. Gracias. No, por favor. Gracias, Facundo. gracias a ustedes.